al stream en YouTube. Vamos a ver, hoy sí. En un momento conectamos. Ahí está, hoy sí, con todo. Con todos los poderes. Buenos días, buenos días, buenos días. Si está muy duro el fondo, por favor me lo notifica. Ok, yo creo que ni se escucha, ¿verdad? Vale. Vamos a ver, tal vez no hace mucha interferencia. Espero que no sea molesto porque tampoco, ¿verdad? En un momento de inicio vamos a dar un enfoque a lo que está sucediendo con la wallet Chivo y las criptomonedas en nuestro país El Salvador desde una perspectiva santaneca de su servidor Douglas Pacheco. Para los que todavía no saben mi nombre es Douglas Pacheco y usted está viendo mi canal Douglas Pacheco TV. TV o nos ven. Vaya. El título: Chivo Wallet, análisis del cripto imperio salvadoreño. Fíjense que lamentablemente hoy sí vamos a dar paso a la captura de pantalla. Hola, buenos días. Aquí estamos. Hello. Permítame. Eso. Mira qué bonito. O sea, que sale dos veces. ¿Y por qué? Quiero ver. Bueno, vamos a ver. Nos vamos para acá. Aquí me encuentro en la página oficial. Véalo usted con el indicador del puntero chivowallet.com. Esa es la página oficial de todos los indicadores de la Chivo Wallet. Y déjenme comentarle de que acá encontré otro instructivo y sería bueno que lo veamos, ¿verdad? Nada más ponerlo un poquito fuerte. Sí, ¿verdad? Vaya, hay una situación muy importante. Fíjense que debido a las constantes y miles de fallas que ha tenido la Chivo Wallet, hay muchas personas que tienen el temor de instalar la wallet en el teléfono porque se ha corrido y se ha pasado de boca en boca el rumor de que el teléfono les empieza a fallar a las personas y mucha gente, muchos jóvenes incluso, no quieren instalar la aplicación en el teléfono por el miedo de que el teléfono vaya a sufrir
daños en el sistema operativo. De hecho, le voy a comentar en lo muy personal, experiencia personal muy propia mía. Se lo digo así, con mucho énfasis, porque ayer me decía una muchacha, hey, deja de estar haciendo mala publicidad, de estar criticando la Chivo Wallet, que no sé qué. Y entonces le digo, mira, le digo, si vos has tenido buena experiencia al estarla ocupando el sistema, tanto en tu teléfono como en ir a los cajeros y sacar tu efectivo, etcétera, etcétera, pues puedes hablar muy bien, le digo yo. Puedes hablar bien y yo no te voy a discutir la experiencia muy propia tuya, pero tu experiencia buena no la puedes generalizar, le digo yo, con las demás experiencias de las personas que están haciendo el mismo uso tuyo. Lamentablemente hay muchos casos, le digo yo, como cuando yo he ido a los cajeros, que siempre encuentro un montón de personas haciendo fila, esperando a tener acceso al cajero, y cuando llegan al cajero no hay sistema, no se puede sacar el dinero, etcétera, etcétera. O sea, y ese es el detalle. Ahorita, hoy por hoy, estamos a 3 días, 10 de septiembre del 2021. Prácticamente la Chivo Wallet tiene 3 días. Serían 72 horas de estar funcionando. Y déjenme comentarles que de estas 72 horas, quizás unas 50 horas, si no es que menos, la Chivo Wallet ha dado muchos malos funcionamientos. Y o sea, prácticamente unas 40 o 50 horas ha estado funcionando bien la Chivo Wallet. De lo contrario, usted se viene y se topa con este mensaje. Mire. Nos encontramos en mantenimiento, sí. Ha habido mucho tiempo, por lo menos ayer en la tarde, toda la tarde estuvo fuera de línea el sistema en los teléfonos. Y también un comentario, los cajeros no son 24/7. Mire, aquí tengo un mapeo de las ubicaciones exactas de cada uno de los cajeros en El Salvador, ¿sí? Aquí tengo el mapa, mire qué bonito. Hay en Metapán, en Texas, en Chalchuapa, en Candelaria de la Frontera, allá por lindando con Guatemala, ¿verdad? En Agua Caliente, aquí no se alcanza a ver. San Ignacio, Lima, la no sé qué dice ahí. No se logra ver. A Palma, no, sí, Centro Médico La Palma, cabal. Y así, mire, todo esto. Bueno, yo como soy de Santa Ana, me voy a venir para Santa Ana. ¿Dónde está Santa Ana? Aquí, vaya. Aquí estamos en Santa Ana, mire. Ahí está. Aquí en el mero centro histórico de Santa Ana hay aproximadamente 5 cajeros, digamos, en el mero centro, porque también acá en el mercado central de Santa Ana, el número 1, hay un cajero en el Colón, ¿verdad? No, entonces serían 6 cajeros en el centro histórico de Santa Ana, porque cabal en lo que es alrededor de la alcaldía hay 3, ¿verdad? Sí, hay 3. No vamos a decir los nombres de los bancos porque no nos están pagando publicidad. De ahí más arriba, por la Cruz Roja, y luego en el Parque Colón, ¿verdad? Y luego también hay otro. Mira, aquí están ubicados de manera exacta. Véalo usted. Entonces aquí usted se viene a donde hay cajeros.
de Chivo Wallet. Si está uno demasiado lleno, se puede ir fácilmente para otro, y así sucesivamente, o buscar el que esté en línea o que tenga bueno el sistema, o que tenga en efectivo para hacer la entrega de su respectiva remesa, ¿verdad? Ahora, como le digo, no todos han tenido buenas experiencias con la Chivo Wallet. Un detalle que sí es bueno resaltarle, que le quiero mencionar, es que hoy por hoy en Chivo Wallet no hay una vista de la tendencia a la baja o al incremento del valor de la criptomoneda Bitcoin. Ok, pero se puede tener una visualización un poquito pobre en esta área. Mire, cabal, en esta área ahí le va diciendo a qué precio usted obtuvo sus 30 dolaritos en esta área chiquita. Mire, abajito le sale como el valor de los Bitcoin en el mercado, sí, y también en el área, qué lástima que no podemos mantener fijo este chinga. En esta área, mire, en esta área de acá está también la opción de poder convertir su capital a dólares. Y cuando usted tiene este dinero en esta área, aquí no sufre pérdidas. O sea que si usted no quiere obtener pérdidas, usted tiene que cambiar. Aquí tendrían que hacer varios instructivos para estar ocupando de manera correcta la Chivo Wallet, y todavía no los tienen listo, cosa que está mal hecha, porque la página tendría que tener todos los videos necesarios como para instalar y para usar debidamente la Chivo Wallet, para que la gente tenga un mejor uso y seguridad de su capital en esta cartera virtual en su teléfono. Esa es mi opinión personal, y no lo están haciendo. O sea que prácticamente están experimentando. Es como una escuela la que han agarrado la Chivo Wallet, ¿verdad? Aquí los expertos en hacer aplicaciones tendrían que haber cubierto muchos vacíos que tiene actualmente la Chivo Wallet. Vaya, mire, usted se mete, vamos a cambiar de panorama. Aquí usted se mete a esta página y aquí le da las tres opciones para descargar la wallet. Si usted tiene un teléfono Android, se viene para Google Play. Si usted tiene un teléfono iPhone o dispositivo de Apple, usted se viene para la App Store. O si usted tiene un teléfono Huawei, que también es cierto, déjeme decirle que no deja de ser Android, sí, pero los teléfonos Huawei tienen su propia galería de aplicaciones para la versión Huawei. Ok, hay algún componente allí que las hace especiales específicamente para Huawei, para modelos y marcas Huawei. Ahora bien, cállate, Chucho. Dentro de las aplicaciones se supone que cada uno de estas galerías de aplicaciones identifica la versión de su teléfono o la versión de su sistema operativo en su dispositivo móvil. Y de hecho, cuando usted la instala específicamente toda la galería que va indicada a su móvil. Pero aún hay ciertas malas experiencias en la hora de estar instalando. Ok, déjeme comentarle. Anteriormente le había mencionado de que a mí sí me está dando problemas el teléfono por haber instalado la Chivo Wallet, porque a partir de haberla instalado me salió un mensajito ahí en la pantalla. Mi teléfono es un Huawei Y7 y sale la pantalla allí
que hay que se encuentra delicado el sistema operativo y que mejor haga una limpia. Yo le pasé en los dispositivos Huawei, hay un sistema donde usted le puede pasar como un antivirus. Yo ya se lo pasé repetidas veces y no deja de salir ese mensajito. Bien, como le digo, son apenas 3 días, 72 horas, aparentemente 72 horas en funcionamiento, y aún están solventando muchos vacíos, errores, fallas, etcétera, etcétera, en la Chivo Wallet. Hay un detalle. Ahorita no está en línea la Chivo Wallet, permítanme, quiero ver, por lo menos cuando yo inicié el video todavía no tenía sistema. Hoy parece que sí. Bueno, me voy a salir del todo. Por lo menos tenía como media hora desde que inició actividades el día, todavía no estaba habilitada la Chivo Wallet. Y ahorita mismo, ahorita sí ya tiene sistema. Y vaya, no sé si logran ver acá, ¿verdad? Cuando usted pasa o convierte, bueno, lástima que no preparé, pero posiblemente haga otro video en estos momentos para mostrarle cómo es que hace la conversión de su capital en la aplicación para pasarla al área de dólares. Cuando usted tiene el dinero en dólares, no sufre ninguna fluctuación. ¿Qué significa la palabra fluctuación? La palabra fluctuación significa variante, una variante de mercado versátil, por decirlo de esa manera. Tal vez estos términos para muchas personas sean completamente desconocidos o entendibles, incomprensibles, pero si usted se pone a leer un poquito, que déjeme decirle que nosotros los salvadoreños tenemos poca costumbre de leer y de investigar, usted va a lograr ir asimilando poco a poco estos conceptos. Pero lo que le quiero terminar la idea es esto: cuando usted pasa al área, su capital al área de dólares, en concepto de dólares, viene siendo como una billetera virtual de dinero, y allí sí no sufre ni incremento de su capital, ni mucho menos le va a disminuir su capital. No es como cuando lo tiene en Bitcoin, en las fracciones de Bitcoin. Allí sí, si el Bitcoin sube cualquier cantidad de capital que usted lo tenga en concepto de Bitcoin. Si el Bitcoin baja, el valor del Bitcoin baja, va a bajar también el capital que usted tiene en concepto de Bitcoin. Pero cuando usted lo pasa en el área del dólar, ahí sí no sufre nada, ni baja ni suba. Entonces, ni incremento, perdón. Entonces, así está el detalle. Así está el detalle. Entonces, me imagino yo, porque desde la madrugada lo que es el Bitcoin sufrió una baja bastante considerable, y posiblemente el gobierno, por no tener esas críticas de que el mercado versátil del Bitcoin ha declinado bastante considerablemente, a la gente posiblemente se le haya reducido considerablemente su capital en Bitcoin, y posiblemente el gobierno todo el capital lo haya querido pasar en dólares. El capital que consecutivamente le va asignando a las personas, ahorita posiblemente por eso lo tenían así, hasta que volviera a restablecerse el mercado versátil del Bitcoin en el sistema. Ahorita ya hay sistema, ¿ok? Así que esto, no sé, como es una cuestión nueva en la que estamos entrando nosotros los salvadoreños, yo lo siento así como que muy tedioso, no muy aceptable, la verdad.
yo le podría dar una calificación a este tipo de sistema de un 3, porque apenas son aparentemente 72 horas, que de estas 72 horas tal vez haya estado funcionando unas 40 horas de manera normal Archivo Wallet y el sistema. Pero, como le digo, esta cosa sí se está poniendo, por lo menos yo así lo puedo analizar, que el gobierno saca del sistema operativo o de las operaciones normales y restringe a la población entera de El Salvador a sacar su dinero en efectivo cuando no le conviene que esté sacando. Entonces eso lo que sucede es de que produce una afectación en el mercado del valor del Bitcoin. Entonces por eso se va para abajo. Entonces cuando sucede esto, viene el gobierno y corta el sistema y ya no deja que la gente saque su dinero, porque no le conviene tampoco al gobierno, al capital del gobierno, que esté sucediendo eso, que demasiado estén sacando en efectivo, porque la gente está más acostumbrada a ocupar el efectivo en papel físico, el dinero. Entonces la gente mejor va a sacar el dinero y así está. Entonces ahí donde corta. Prácticamente el gobierno ahorita tiene el control total de todo el capital que entra y sale o se refleja dentro del archivo wallet. Y por eso es que no deja del todo como el libre uso del archivo wallet. Eso es lo que yo puedo analizar. Y por eso, vaya, por lo menos la publicidad de los cajeros, déjenme comentarle que dijeron de que iban a ser 24/7, y con otros amigos que hemos estado en contacto y hemos estado intercambiando opiniones, nos hemos dado cuenta que en los cajeros tipo 8 de la noche vienen los soldados que los están cuidando, los cajeros, y los cierran y ya no le dan acceso al público en general para que ocupen los cajeros. O sea, la gente en el exterior va a recibir estas noticias de primera mano de su familiar, pues. Hey mamá, hey papá, fíjate que vos me mandaste la feriecita, tipo 6 de la tarde, cuando te quedó chance que saliste del trabajo, y yo ya no pude sacar el dinero en la noche, y fíjate que me urgía porque ya no tenía para el pasaje en la mañana y no lo pude ocupar. Eso es lo primerito que le va a decir el familiar aquí, pues en El Salvador, al que está allá en Estados Unidos. Entonces, sí, la verdad, hay mucho pasillo. Sinceramente, no pudieron prever todas estas situaciones, o posiblemente sí las preveyeron y están deliberadamente haciendo esto a lo descarado. Así como le digo, hay momentos en los que cortan el sistema porque no le conviene al gobierno que baje demasiado el Bitcoin, porque hay pérdidas, pues, a eso me refiero, hay pérdidas de capital en las fluctuaciones. Así que esto es lo que yo le puedo compartir de momento. ¿Verdad? Así que muchísimas gracias. Valerie, solo los envidiosos no se conecta. El novio de la... Ok, saludos para Valerie, canal Valerie. Ronnie dice, saludos Valerie, dice. Vámonos para el cajero Tilín, dice, saludos. No hay Tilín. Aquí no hay sistema, dice. Vaya, ahí están los comentarios de las personas que están ocupando la wallet. Bueno, buenos días. Y pues apenas son las 10 de la mañana, imagínense, las 10:15 de la mañana. Y desde que amaneció no hay sistema. Pues yo por lo menos aquí en el teléfono sí lo puedo ver. En el teléfono sí. Y otra cosa, en el teléfono puede haber sistema, pero cuando viene la gente y se va al cajero a hacer la cola o la fila, donde se están 1, 2, 3, 4 horas y no hay sistema, no pueden sacar el dinero por los puntos que yo le he dado a analizar en estos momentos. Así que así está la cosa.
y volvemos para acá. Quiero ver si puedo poner solo la cámara. Estamos, tilín, tilín. Está raro eso. Qué chivo, ve. Qué chivo, babo. Ahí está. Pero no tendría que funcionar así. No tendría que funcionar así. Espérenme, estoy traveseando ahorita. Bueno, vamos a cortar la transmisión. Muchísimas gracias por su tiempo, por visitar el canal y ver el video. Nos vemos en el próximo análisis de esta situación coyuntural social. Si es coyuntura social porque de alguna manera está afectando, vaya, el gobierno le ha dicho a la gente que los Bitcoin, los $30 en concepto de Bitcoin son un regalo, o sea, pero a la larga sabemos, incluso yo estaba viendo un video corto, lástima que no lo preparé, no porque yo se los enseñara, del secretario presidencial, que es abogado o representante legal de presidencia, donde él aceptaba que los fondos del Bitcoin salen de las carteras del Estado. O sea, eso quiere decir que vienen de los impuestos de los salvadoreños o lo vamos a pagar de nuestros impuestos. Así que no es ningún regalo, señor. No es ningún regalo. O sea, no es ni siquiera dinero que sale de la bolsa del presidente, ni mucho menos de los ministros. Este es dinero que viene de la gente que paga sus impuestos, de la gente que paga el IVA, de la gente que al comprar una libra de frijol paga el IVA de las libras de frijol, del cafecito que usted se toma. Todos los cafecitos tienen el impuesto del IVA, los churritos también, todo lo habido y por haber, el maíz, incluso en las tortillas va reflejado el IVA porque compran el maíz y el maíz tiene incrementado el impuesto del IVA, así que a mí no, por lo menos yo no le creo la paja barata del gobierno de que venga y diga, es regalo. No, es de todos los impuestos que paga la gente, todos los impuestos. El tiquecito del bus lleva el IVA, aunque usted no lo crea. El IVA también lo lleva los recibos del agua y de la energía eléctrica, eso también. Mire, aparte del IVA, esos recibos van reflejados los impuestos de cada poste que hay en la calle, léalo. Entonces, nos vemos a la próxima. Yo voy a ver si le preparo un tutorial para enseñarle cómo se pasa del capital que usted tiene de Bitcoin, ¿sí? Al área donde usted lo puede tener en dólares. Ahí no va a sufrir pérdidas si el valor del Bitcoin baja, y tampoco allí va a tener incremento en su capital si el valor del Bitcoin sube. Así que pendientes, nos vemos para la próxima. Saludos y Dios me lo bendiga.